porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta premisa y en esta promesa nos basamos para convocarnos todos los días a este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita de honor, una cita diaria con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. En nuestro viaje por el mundo de la Biblia, hoy nos detenemos en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, cerramos los ojos porque queremos abrir la mente y el corazón. Vamos a leer, pero queremos escucharte. Habla a nuestra vida y danos sabiduría para aplicar tu contenido a nuestra existencia. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 12 de Éxodo, en la última parte, comienza la segunda sección de este libro, del libro de Éxodo, que refiere al viaje de Egipto hasta el Sinaí. Y en el capítulo 14, al que hoy nos vamos a dedicar, se nos cuenta la historia del cruce del Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que regresen y acampen. Después de esa actuación fuerte de Dios, el pueblo terminó saliendo de Egipto, ahora transita por el desierto, es acompañado por el poder de Dios y el Señor va cuidando sus lugares de acampamento. Dice: acamparéis frente a este lugar junto al mar, y el faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Que sí, que después que salieron, el faraón seguía trabajando, pensando en recuperarlos como esclavos. Están encerrados entre el desierto, están encerrados contra el mar. Así que el corazón del faraón se puso más duro. Yo endureceré el corazón del faraón para que los siga. Entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, dice el registro sagrado. Versículo 5. Cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo es que dejamos ir a Israel para que no nos sirva? O sea, estaban arrepentidos, no del mal que habían hecho, sino estaban arrepentidos del bien que habían hecho, de haberlos dejado ir. Entonces prepararon sus carros, tomaron consigo a su ejército, 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto junto con sus capitanes. Y Dios endureció el corazón del faraón. Dice: ¿pero y cómo? Entonces, ¿el corazón lo endureció el faraón o Dios lo endureció? No, el corazón lo endureció Faraón, porque él desistió de escuchar la voz de Dios. Pero entonces Dios endurece sobre su elección. Dios deja que Él actúe, y cuanto Dios nos deja nuestra sola actuación, entonces nuestra situación se complica mucho más. Así que ahí estaban los carros, el ejército, los capitanes, la actitud de Egipto de recuperar a Israel como esclavos. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dice versículo 9 que los egipcios los siguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo, su ejército, los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés. Y antes de leer lo que dijeron, me detengo en esto. Los hijos de Israel clamaron llenos de temor. Dios los había sacado maravillosamente, extraordinariamente de Egipto. Dios ya le había dado evidencias de su amor siempre y de su poder con claridad. ¿Por qué tener miedo? Ellos le dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto?
¿por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Y una actitud de un pueblo así que en lugar de estar agradecido por la gloriosa liberación, está resentido. Dice, ¿para qué salimos de Egipto? Ya sabíamos esto. Hubiese sido mejor morir allá que morir en el desierto. ¿Para qué? Estaban reclamando con Moisés. Y en el fondo, el que reclama con Moisés está reclamando con Dios. Como cuando Adán y Eva reclamaban allí, no sé, la mujer que me diste, o sea, le estaba reclamando a Dios. La serpiente que creaste, o sea, le estaba reclamando a Dios. Quien le está reclamando a Moisés aquí le está reclamando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sacaste de allá para que muera en el desierto? Versículo 13, Moisés respondió al pueblo, no teman, estad firmes, ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. ¿Y saben por qué? Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué líder! ¡Qué hombre de fe! ¡Qué convicción! Dice, no tengan miedo, estad firmes. Hoy ustedes van a ver la salvación de Dios y los egipcios que los atormentan nunca más los van a ver. ¿Y saben por qué? Porque Dios peleará por ustedes. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Y cómo marchar si había aguas? Di que marchen. No, pero Dios quiere hacer un milagro, entonces que haga el milagro y después marchamos. No, hay que marchar primero y después se hace el milagro. Hay que confiar primero y después se hace el milagro. Di a los hijos de Israel que marchen. Y mientras ellos marchan, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divide para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Y los hijos marcharon y los primeros se mojaron. No hay una foto, no sabemos hasta dónde llegó el agua. Pero los primeros tuvieron que poner los pies en el agua. Y Moisés extendió su brazo y oró y clamó a Dios. Y Dios creó como una pared que abrió un camino seco en el fondo del mar. Divídelo para que los hijos pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Versículo 19 de este capítulo. El ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó y se puso detrás de ellos. La columna de nube iba delante y allí el ángel cerraba las espaldas. Dios adelante, Dios atrás, Dios en el medio, Dios siempre. Y donde está Dios, la victoria es segura. Dice el versículo 20 que iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero para Israel la alumbraba de noche. Por eso en aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios, la nube, marcaba la diferencia entre unos y otros. Y Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche, y así se secó y las aguas quedaron divididas, y los hijos de Israel entraron y cruzaron por un camino hecho, fabricado, por tierra seca en el fondo del mar. Y las aguas estaban como un muro a la derecha, a la izquierda. Los egipcios los siguieron, se introdujeron también en ese camino. Entendieron que tenían que seguir, pero de pronto vino la indicación de Dios a Moisés, versículo 26. Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, contra sus carros, contra su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios intentaban huir y ya no daba para huir. Y así derribó Dios a los egipcios en el fondo del mar. Sin disparar una sola arma, ¿no? Dios peleó por su pueblo. Dios recompensó su palabra, su promesa,
que fue su propia garantía. Versículo 30, así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios en la orilla, muertos en la orilla del mar. Y al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió, el pueblo respetó, adoró, reverenció a Jehová y creyeron en él y en Moisés su siervo. Amigos, Dios actuó poderosamente para liberar definitivamente a Israel de Egipto. Y Él puede actuar con el mismo poder, con el mismo amor, para liberarlo a usted de los egipcios, de los imperios que lo atormentan. El mensaje es el mismo. No tengas miedo. Dios peleará en tu defensa. Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, gracias por esta historia que nos recuerda tu actuación en el pasado y tu disposición para el presente. Gracias porque podemos contar contigo, porque eres nuestro escudo, nuestra defensa, porque prometes pelear por nosotros. Por favor, pelea por nosotros, para que podamos vencer la esclavitud del vicio y del pecado, para que podamos ser victoriosos, para que podamos hacer tu voluntad y para que podamos ser ciudadanos de tu reino. Abraza fuertemente a cada uno de tus hijos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por estar juntos. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.